Buenos días. Bueno, la vez pasada nos quedamos con esta exposición hicimos la exposición de John Lynch para ver el tema de las independencias en América Latina. eh, y un poco ahí en lo que hacíamos énfasis era en cómo la corona había ido perdiendo el control sobre los territorios americanos, estos ganaron en términos económicos y políticos, y después cómo se intentó como recuperar ese control a partir de las reformas borbónicas. Entonces en eso nos quedamos, y ahí cerró la clase la sesión anterior, y hoy ya vamos a empezar a ver cómo se desarrolla el capitalismo en los países desarrollados, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver la exposición de Francia con Ivo, y quien va a hacer la exposición es Grecia. Entonces, ¿estás lista, Grecia? Sí, profe. ¿Vas a compartirnos pantalla? Sí, profe, ya la pongo. En lo que Grecia nos comparte su pantalla, ¿qué les pareció la lectura? Chicos, si no participan, no puedo saber si están leyendo o no, y entonces voy a asumir que no están leyendo, y entonces tendré que poner controles de lectura o hacer alguna pregunta. Entonces, ¿quién me puede decir qué le pareció la lectura de Nibó? Anaí, ¿andas por ahí? Anaí. Aquí estoy. Podemos poner, Grecia, vamos a parar tu exposición y vamos a poner una pregunta en el Classroom. ¿Se las pones, Anaí, para contestar ahorita? Ah, sí, claro. Entonces, bueno, para que todos la contesten ahorita, tienen 10 minutos, y después ya retomamos tu exposición, Grecia. La pregunta es la siguiente. Explique el proceso. Bueno, igual se las voy a poner aquí en el chat. Explique el proceso por el que Francia deja Listo, tienen la pregunta en el chat y tienen 10 minutos para contestarla. Anaí, mientras ustedes van redactando, se las va a poner en el Classroom. Por favor, Anaí. Y ahorita retomamos tu exposición, Grecia. Nada más danos 10 minutos para que respondan la pregunta. Sí, profe, gracias. Para los compañeros que se van incorporando a la clase, en el chat les voy a volver a pegar la pregunta que tienen que contestar ahorita. Es como la pregunta para revisar que ustedes están leyendo como debe ser. Entonces tienen 10 minutos para contestarla, y Anaí se las está poniendo en el Classroom para que ahí la suban, chicos. Entonces vayanla trabajando y
Nos vemos ahorita a las 7:45 ya retomamos la exposición de Grecia. Profesora, buen día. No nos da acceso al formulario, bueno, a la pregunta. Bueno, nos dice que necesitamos acceso. Sí, pero mientras pueden irla contestando en un Word y ahorita que Anaí les dé el acceso. Anaí, ¿andas por ahí? ¿Anaí? Sí, aquí estoy. Ahorita Anaí les da el acceso. Mientras vayanla contestando en un Word. Ah, ahí está. Ahí tienen ya el acceso. Bueno, a mí me parece que sí están asignadas las preguntas. Acaba de llegarnos el correo, Anaí. Ah, ya. Acaba de llegarnos. Okay. Profesora, sigo sin poder entrar. Ahí sí, ya no sé. A ver, voy a intentar entrar. No, tampoco puedo, profesora. Dice acceso denegado. ¿Lo puedes revisar, Anaí, mientras ellos siguen redactando en el Word, porfa? Sí, claro. No se estarán confundiendo por un pequeño formulario que aparece que no llené, porque la pregunta nada más está, es título, pregunta del 8 de octubre, y ya la pregunta normal es, explica el proceso por el que Francia deja atrás las instituciones feudales y comienza con su industrialización. Esa es la pregunta. Semana pasada, la clase pasada, nos había dicho que no tenía exposición. Resulta que Rafael Fuentes está anotado en la exposición de Japón y Rusia, junto con Aurora Canseco. Y Uriel Almanza, que me acaba de decir que preparó la de Halperin, pues él está anotado en la lectura de Estados Unidos, la de Kirkland, junto con Víctor González Rivera. Así es, Anaí. Esas exposiciones las asignamos hace creo que unas 2 clases, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, no sé si alguien, a ver, creo que les voy a decir quién, más o menos quién sigue, ¿no? Bueno, esta clase toca Niveau con Grecia Hernández. La siguiente clase va a ser Alemania y le toca a Eleonor Jukari. No sé si la siguiente o en la misma. Yo creo que sí la siguiente, ¿no, Ángeles? Y la siguiente. La siguiente es Estados Unidos, de Víctor González y Uriel Almanza. Después, Japón y Rusia, con Rafael Fuentes y Aurora Canseco. Y después, todos los que están anotados con Lenin, que son Jorge Flores, Martín Vargas, Edmundo no sé qué apellido. Edmundo Díaz. Y Fernando Merlín. Oye, Anaí, ¿te parece si eso se lo subes al Classroom, las exposiciones con los nombres de los expositores y la fecha, pensando que es una sesión por clase? Ok. Y terminamos, me parece que
Nos tomamos creo que un día de la semana de exámenes. Porfa, para que no haya pierde. Sí, claro. Profesora, a nosotros todavía no nos indica qué capítulos de Lenin. Anaí les va a poner en esto que vamos a subirles al Classroom, qué capítulos son, por favor. Porque necesito ver, oye Anaí, tú le subiste el libro de Lenin, ¿verdad? El del imperialismo, ¿está en el Classroom? Sí. Ah, bueno. Checo, pero creo que sí se lo subí. Entonces, es que necesito ver esa versión porque es diferente a la que yo tengo. Entonces, nada más déjenme revisar la versión que le subió Anaí al grupo. Gracias. Y entonces ya les pongo ahí los capítulos, por favor. Pues ahora sí, ya todos, por favor, suban su actividad. Y Grecia, ya podemos ahora sí comenzar la exposición, por favor. Sí, profe. ¿Me avisa, profesora? Ya, por favor, ya todos ya mandaron la actividad. Ya. Ya, Nay, ya tienes las actividades del grupo en el Classroom. Aún no. Apenas le han enviado 5. Chicos, ya por favor, ya cierren la actividad y ya envíenla. Ya tuvieron 10 minutos para contestarla. En realidad nada más es una pregunta para ver si leyeron o no y bueno, ya lo veremos ahora que las leamos. Grecia, ya puedes comenzar. Bueno, el proceso de industrialización y crecimiento de la economía francesa. Bueno, para comenzar con esto, podemos ver que en Francia se tuvo una lenta transformación de técnicas de producción. Con esto me refiero a que el proceso de industrialización fue diferente en todos los países, puesto que todos estaban en distintos contextos, situaciones, y estaban como, por ejemplo, Inglaterra estaba totalmente puesto para que se dé más rápido la industrialización, pero pues en Francia hubo algo llamado insuficiencia de presión demográfica y fue un factor negativo. La presión demográfica se refiere a la presión que se ejerce sobre los recursos naturales. Pero en Francia podemos ver que también hubo una baja tasa de natalidad y de la mano vino con una tasa baja no, la tasa de mortalidad se disminuyó. Quiere decir esto que pues hubo un envejecimiento de personas, mientras que, por ejemplo, la población de Gran Bretaña pasa de 15 millones de habitantes en 1800 a 39 millones. Quiere decir que pues hubo más del 100% de crecimiento en 100 años. Sin embargo, Francia solo crece el 42% a lo largo de su siglo de industrialización. Aquí les puse una tablita como para que vean cómo fue evolucionando y que Francia fue el que más bajo crecimiento tuvo de población. Bueno, pues Francia redujo su natalidad muy rápido, dando como resultado el alargamiento de la longevidad, como les estaba platicando. Pero aparte también hubo un envejecimiento demográfico, donde pues toda la gente ya era vieja, o al menos la mayoría. Y pues Francia empieza a ser pobre, puesto a que ya no se podían asegurar nuevas generaciones en cierto punto. Sin embargo, esta fue una consecuencia de la revolución agrícola y que hubo en Francia. Por ejemplo, les puedo comentar que el desarrollo agrícola que hubo en Francia y del que nos platica este autor es que hubo un bloqueo del desarrollo,
Por ejemplo, los campesinos eran los únicos inversores que había en Francia. Contaban con muy escasos recursos. Eran campesinos muy pobres y aparte a ellos les cobraban los impuestos. Entonces era muy difícil que estas personas pues, quisieran invertir o pudieran. También hubo una insuficiencia de medios de transporte y es que cada región procuraba subvenir a sus necesidades mediante el policultivo. Esto quiere decir que pues cada personita como que podía cultivar lo que quisiera, entonces era muy imposible que alguien se especializara y eso provocaba como escasez de alimentos a veces y así. También hubo un reparto de tierras por herencia, al menos después de la Revolución Francesa no se solucionó el problema de la división de la diversión, la repartición parcelaria. Un obereo, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero se referían así en Francia a las personas que podían invertir o crear capital, pero pues no consideran que tengan que fomentar el progreso de la agricultura. Y entonces aquí podemos ver que dice que la Revolución Francesa se limitó a reformas sociales, dejando sin solución el problema de concentración parcelaria. Es lo que les estaba diciendo, que si bien la Revolución Francesa marcó como un antes y un después en la sociedad, no se dirigió tampoco como a mejorar sus técnicas que tenían. Pero estamos viendo que Francia todavía era un país meramente agrícola. En una época en la que el comercio y la industria ocupan todas las grandes potencias, un papel claramente predominante, pues Francia continúa siendo pues muy agrícola. A partir de 1750 se revisan los métodos que se tenían y pues se dan cuenta que no habían cambiado desde la Edad Media. Por eso vemos que justamente en estas épocas, y lo puse aquí como un dato chistoso, fue que sale Kensnay y la escuela de la fictiocracia. Y tiene sentido dándonos cuenta que pues, el sector agrícola predominaba en Francia. Ya después se empiezan a adoptar los métodos de Gran Bretaña, como el cultivo de forrajes o el arrendamiento de los bienes comunales. Y pues así empiezan a disminuir los costes de los abones. Pero todavía se estima que incluso fue tan lenta este proceso de transición que todavía en 1900 el 20% de la población francesa se seguía dedicando a la agricultura. En el mismo libro también nos menciona que ya Inglaterra para ese entonces llevaba el 0,8% de gente que se siguiera dedicando a la agricultura. Bueno, entonces tenemos que el inicio del crecimiento industrial en Francia se sitúa en el siglo XVIII. Las primeras industrias motrices que llegaron a Francia fue la industria de hierro y la textil. Las personas habitantes del campo tenían el derecho de fabricar telas sin necesidad de formar parte de una corporación. Y también habían campesinos hiladores que trabajaban la materia prima de las personas pues en sus casas. Sin embargo, desaparecen con la introducción de las nuevas máquinas pues sí, para fábricas. Como les estaba diciendo, ya los métodos fueron importados por Inglaterra. Sin embargo, pues muchos artesanos ingleses emigraron a Francia para educar, porque pues vieron como la forma de obtener dinero de ahí. Sin embargo, estuvo muy penado y muy castigado para, pues sí, la gente que decidiera emigrar. Sin embargo, hubieron demasiadas personas inglesas que se fueron a Francia y ellos empezaron como a fundar fábricas de helados, tejidos, etc. Por primera vez en Alsacia, la energía hidráulica y la de vapor fueron instaladas. Entonces hablamos que fueron también las primeras energías que se utilizaron para este proceso de industrialización.
Sin embargo, pues todavía para este siglo, pues llevaban un retraso tremendo en hierro, ¿no? Y es que ocupaban el hierro de calidad mediocre que usaban en Lorena. Como habían ausencia de medios de transporte y pues cada persona tenía un monopolio en su zona geográfica, porque pues, tampoco podían estar transportando si no tenían con qué, ¿no? Y esto pues representó una falla de mercado, ¿no? Sabiendo que hay demasiados monopolios y así, pues eso. Una de las importantes contribuciones británicas al desarrollo de la siderurgia fue la fue la Wilkinson. Esa organizaba una fundición de cañones. De esa forma podían sacar hierro, sin embargo, pues no era de buena calidad. Le Creusot fue la única empresa francesa que utilizó carbón para la fundición. Y estamos hablando que, pues como ya sabemos el contexto, pues ya se estaba usando el carbón a gran escala y pues en Francia tenemos que solo una empresa lo hacía, ¿no? Mientras que en 1806 el 97% de la producción de fundición inglesa era fabricada con coque. Por este mismo procedimiento, en Francia se obtenía el 2%. Entonces, pues sí vemos un 95% de diferencia, ¿no? En 1810, la industria francesa cuenta solamente con 200 máquinas de vapor, mientras que en Gran Bretaña cuentan con 5,000. En 1815 todavía no se había comenzado a fabricar acero. Entonces, era muy difícil aumentar la producción de bienes. Todo el acero fino o templado era importado. Como les estaba comentando, pues preferían usar como sus malas calidades. La insuficiencia de carbón fue un factor negativo para la industria. Pues en el libro nos marca como factores favorables a su desarrollo que los campesinos tenían el derecho de cultivar lo que quisieran. En 1794, la convención, o sea, bueno, se funda la Escuela Politécnica para la formación de ingenieros civiles y militares y la Escuela de Minas. Entonces estamos hablando que Francia fue el primer país en tener una escuela para ingenieros. De esta forma se buscaba, pues que pudieran tener como cerebros para, pues sí, para fomentar su desarrollo. También se funda el Museo de Historia Natural y de esta forma promovían la enseñanza de química, botánica, biológica, biología, anatomía, geología, etcétera, ¿no? Llegan estudiantes de todos los países porque pues todos están interesados en formarse. Y como decía Perrox, la humanidad está condenada a la imitación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mucha gente pues sí iba precisamente a aprender de los ingenieros franceses. La enseñanza de secundaria y superior se reservaba solamente a un pequeño número de privilegiados. Sin embargo, también hubo aquí un factor desfavorable, porque se daba menos oferta de ingenieros y científicos de lo que se estaban demandando. También Niveau considera como factores desfavorables para el desarrollo, pues la evolución geográfica. Como le estaba diciendo, aparte del envejecimiento, Francia empezaba a exportar a sus ingenieros, pero recibía mano de obra menos calificada. También se hubo una insuficiencia de recursos naturales. Como nadie le tomaba mucha importancia al carbón y al hierro, pues el precio terminaba siendo más elevado en Francia, porque pues, no había mucha importancia para ello. También hubo que conforme la gente iba envejeciendo, pues aumentaban los ahorros. Sin embargo, los ahorros eran mal dirigidos. Entonces, como eran mal dirigidos, me refiero a que pues no se estaba invirtiendo al menos en Francia. El inversor francés prefería invertir en otros países y asegurar que él iba a estar seguro con su inversión que
que creer en las promesas que se tenía de que podrían haber grandes beneficios en Francia. Entonces, como los franceses pues no pueden invertir en riquezas, pierden el espíritu pionero. Con esto me refiero, bueno, se refiere a nivel a que pues la gente ya no quiere invertir y el creador, pues la gente tampoco ya quiere tener hijos. También podemos recordar que pues Francia era proteccionista y si se acuerdan de la lectura pasada también era colbertista. Entonces, pues Francia defiende su hegemonía nacional y pues la protege de la competencia extranjera, haciendo que pues en este proceso de ingreso al capitalismo y más cosas así, pues no funciona que se proteja de la competencia extranjera, ¿no? Entonces también pues se frena la difusión de nuevas técnicas y del crecimiento y pues se imponen, bueno, se dan impuestos sobre el carbón y los productos metalúrgicos frenan la obtención del hierro mediante el coque. Sin embargo, pues tenemos que la población mundial consideraba que los franceses eran incluso mejores fabricantes que los ingleses, entonces sí hubo mucha fuga de cerebros y mucha fuga de mano de obra. Entonces tenemos que las etapas del crecimiento económico en Francia fueron el proceso de industrialización que surgió de la industria textil y en la siderurgia. Bueno, ya en consideración. Ya en conclusión, también hubo una demanda de nuevas fábricas para textiles y de esta forma, o sea, como que vienen en cadenita, porque como hay hay más demanda, hay también más crecimiento de la demanda de hierro. Y esto pues repercute directamente a la producción del carbón. Entonces ya no está tan mal. A partir de la primera mitad del siglo XIX empiezan a ser significativos los progresos de la industria siderúrgica. Entonces estamos hablando que pues, tardó un siglo en poder empezar a ser visible que ya había una nueva industria. De 1835 a 1854, el crecimiento se desacelera y se reduce un aumento anual de la producción industrial al 2,4. Sin embargo, el boom de los ferrocarriles, que fue entre 1850 y 1890, deja todavía a Francia más bajo, en el 1,6% de su crecimiento frente a Estados Unidos, que tenía un 4,3%. Y bueno, eso ha sido todo, compañeros. Gracias por la atención. Gracias, Grecia. Todavía no quites la presentación. ¿Podemos regresarnos a las primeras láminas, por favor? Sí, profe. A ver, entonces, el propósito de ver esta lectura, les digo, es ver qué pasa con Francia. Y entonces, uno de los temas es que Francia es un país predominantemente rural, como bien nos decía Grecia, pero la cosa es que casi todos los países son predominantemente agrícolas, excepto Gran Bretaña. Entonces, una de las preguntas que me parece que contestas bien, Francia, nada más quería como retomar algunas cosas, me parece que es la siguiente lámina, donde explicas, la siguiente, no. A ver, no, perdón, no, la 6, a ver, creo que es esa, sí, es esa. Ahí denme un segundito, perdón. Perdón, chicos, estábamos en este tema de que hay un problema justamente estábamos en este tema de por qué Francia es un país predominantemente rural, ¿no?
O sea, ¿por qué no tenemos un alza de la productividad agrícola así como la tuvimos en Gran Bretaña? Entonces, Grecia ya nos explicaba como todos estos temas de que los campesinos pobres son los únicos en quienes va a recaer como el impuesto, no hay medios de transporte, entonces ya sabemos que si no hay medios de transporte, es complicado que circulen los productos. Tenemos un tema de reglamentación de cultivos, ¿no? O sea, un poco como en el modo de producción feudal. Bueno, no un poco. O sea, en realidad aquí lo que tenemos es que, recuerdan cómo Gran Bretaña tuvo que, bueno, la población, esta clase creciente que se va a convertir en la clase dominante, a lo largo de muchas décadas estuvo luchando en contra de las instituciones feudales. Aquí lo que pasa en el caso de Francia es que en realidad las instituciones feudales permanecen. O sea, por ejemplo, este tema de los gremios, el tema de los reglamentos va a permanecer. Y en este caso lo que tenemos es reglamentación de cultivos. Entonces, parte de esta reglamentación implica que tengamos este tema del policultivo y que tengamos una gran población que va a tener una producción de autoconsumo. El otro tema también importante, que eso sí creo que no lo mencionaste, Francia, es que tenemos a grandes propietarios que no están interesados en métodos de producción. O sea, no les interesa eso en realidad a los empresarios franceses. Cómo mejorar los métodos de producción es una cosa que no están interesados. No hay un fomento del progreso de la agricultura, pero además una cosa fundamental es que la nobleza prefiere ceder sus propiedades en el campo en pequeños pedazos y no en grandes extensiones para obtener grandes ganancias como en Inglaterra. O sea, digamos que en el campo, en el campo francés, conforme se va abandonando el feudalismo, no se convierten las propiedades como en estos grandes latifundios. Por el contrario, la propiedad francesa en el campo queda muy dividida, ¿no? Todo en pequeñas propiedades. Entonces, en realidad eso va a hacer que no tengamos como esta revolución agrícola en Francia. El otro tema que les quería señalar sobre esta parte ya más industrial, que al final sí empieza una industrialización en Francia, en el sector textil y en el sector de la siderurgia. Aquí lo importante en realidad, y es una cosa que va a ser muy frecuente en estos tiempos, es el espionaje industrial, ¿no? O sea, el gobierno francés va a estar enviando franceses a Gran Bretaña para estudiar los métodos de producción de hierro y acero. Pero también, como ya nos señalaba Grecia, van a venir algunos inmigrantes británicos a Francia. Entonces, eso va a permitir de alguna manera que tengamos un desarrollo en la industria siderúrgica, ¿no? Pero digamos que simplemente va a ser pues por espionaje industrial y no va a ser tampoco como en gran medida. Ahora bien, el territorio justamente donde se van a establecer como todo este tema de la industria va a ser en Alsacia y Lorena, que después van a ser los territorios que se van a disputar en la Primera Guerra Mundial. Podemos pasar a casi a tu lámina, me parece que debe ser como la 12, Grecia. A ver, no, creo que es la 12. No, un poquito antes, a ver si es la 11. No, en la de, a ver si es la anterior. Ah, no, es esa, la 10, la 10. En estos factores favorables al desarrollo de la economía francesa, básicamente tenemos dos, ¿no? El primero es que tiene Grecia, que es el institucional y jurídico, que lo pasaste como muy rapidito, Grecia. Ahí nada más yo quería destacar que en realidad estos factores institucionales y jurídicos se refieren sobre todo a cómo se van abandonando las instituciones feudales, ¿no? Evidentemente tenemos la Revolución Francesa, que ya estudiamos acá, que lo que busca es echar abajo como varias de las instituciones feudales y abolir la servidumbre. Después tenemos que en marzo de 1791 se pone fin al régimen de los gremios. También en ese año se concede a los campesinos el derecho de cultivar lo que quisieran, porque los campesinos no podían cultivar lo que querían, ¿no? Y luego también se va a establecer la libertad de tránsito de hombres, mercancías y capitales. Entonces, en realidad, estos términos institucionales y jurídicos sí vienen o tienen lugar una serie de políticas que van a permitir dejar atrás las instituciones feudales. Y luego viene toda esta parte que nos explicó muy bien Grecia, que tiene que ver con, digamos, que comienzan, ¿cómo decirlo?
una serie de institutos educativos para poder estar fomentando pues, el conocimiento en la industria y en las ciencias en general, ¿no? Como la Escuela Politécnica y la Escuela de Minas, que además también vamos a tener este tipo de escuelas, ya lo veremos en el caso de Alemania. Entonces, ya Grecia, si quieres ya puedes dejar de compartir. Entonces, básicamente de esto se trata esta lectura. Muchísimas gracias, muy buena exposición. Entonces, de eso se trata esta lectura, de entender cómo Francia en realidad es un país que no logra tener el despegue que sí van a tener los británicos. Y de alguna manera, el hecho de que Francia tenga como esta propiedad tan parcializada, no va a permitir que tengamos una revolución industrial en este país. ¿Por qué? Porque para que tengamos una revolución industrial, por ejemplo, en Inglaterra, lo que tuvo que haber pasado es que la propiedad, bueno, lo que pasó es que la propiedad se concentró en unas pocas manos, empresarios que querían una ganancia. En el caso de Francia, la propiedad estaba como muy dividida. Entonces, pues no les interesaba mucho eso, ¿no? ¿Me dan un segundito, por favor? Ya, perdón, chicos. Ay, perdón, se me fue el hilo de lo que les estaba diciendo. Bueno, la cosa es que en Francia lo que tenemos son como pequeñas propiedades y entonces eso no va a permitir que tengamos esta tremenda revolución industrial, ¿no? Porque no, en realidad la gente va a estar como muy interesada nada más de estar cultivando su pedacito de tierra y ya. Entonces, no sé si alguien tenga comentarios sobre esta lectura. A ver, comentarios, dudas. Comentarios. ¿Qué les pareció? A ver, Julio Cano, ¿andas por ahí? Julio. Aquí estoy, profesor. ¿Cuál fue la pregunta? Digo que si tienen comentarios, dudas sobre la lectura. No. No, bueno, la verdad es que es una lectura bastante sencilla. ¿Saben también qué otra cosa es interesante? Que si uno se pone a pensar más o menos en las brechas entre países, porque es parte del propósito de tratar de estudiar a las naciones, bueno, las economías de las naciones en este periodo, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en México, que, México, porque todavía no era país independiente, pero más o menos si uno piensa en México ya hacia 1850 y piensa en Francia en el mismo periodo, en realidad no tenemos tantas diferencias. Grecia, tú que expusiste y que conoces la historia de México, ¿qué diferencias puedes ver entre la economía mexicana y la economía francesa o latinoamericana en general y la economía francesa para este periodo? O sea, hay muchas diferencias, hay muchas similitudes, en términos así como muy generales, Grecia. Yo veo que hay muchas diferencias, como que ya Hispanoamérica estaba más industrializado y no estaba como tan lenta, ¿no? O sea, ¿te parece que Hispanoamérica tenía más industria que la que puede tener Francia en este momento, hacia 1800, 1850? Sí, profesora, porque incluso España estaba más adelantado que Francia. Ok, está bien. A ver, a ver los demás qué opinan de esto. Porque todos ya leyeron América Latina, ya todos leímos a Francia. A ver, los demás qué opinan. ¿Tenemos como esta diferencia tan abismal entre Francia y Hispanoamérica? Adelante, Jucari, Eleonor Jucari. Sí, buenos días, maestra. Yo no estoy tan segura porque si estudiamos un poco si me ubico más bien temporalmente en América Latina por esas fechas, yo pienso más bien que México está recién independizado y tiene un rezago económico muy grande. Entonces, hablando de nosotros como país,
según yo, no alcanzaríamos el nivel de Francia, y eso que Francia es el país de los más desarrollados en Europa, que estaba más rezagado en ese momento. Pero es verdad que en Estados Unidos, y lo mismo dice la lectura, ya hay un avance muy grande. También por la forma en que se organizó esa nación después de su independencia. Y debo admitir que desconozco la historia de los otros, de otros países americanos, pero no dudo que no estén tan separados de la realidad mexicana. Ajá, o sea, en realidad lo que les quiero decir es que en este periodo lo que tenemos es que la brecha no es tan grande. Pero a ver, escucho alguna otra participación. A ver, Uriel Almanza, ¿andas por aquí? Sí, profesora. ¿Tú cómo ves? De hecho, estaba pensando, porque curiosamente sí me aventé en la lectura de Halperin, y sí habla un poquito sobre eso, porque se supone que Hispanoamérica, cuando recién se independiza, o bueno, se hace su guerra de independencia, pues tiene como una economía muy fragmentada. Entonces viene a introducirse Gran Bretaña, a generar el monopolio. Entonces eso hace que México y otras regiones hispanoamericanas tienen una relación de comercio a ultramar y muy abierta. Entonces, en ese aspecto yo diría que México sí tiene una mejor economía, por lo mismo. O bueno, ya viendo las fechas de 1850, era en ese periodo donde pues sí estaba esa disputa de la hegemonía de Gran Bretaña sobre las colonias hispanoamericanas. Entonces, pues sí, Gran Bretaña lo que hacía era meterle mucha producción de lo que ellos hacían debido a la revolución industrial. Era la forma en la que aprovechaban pues su independencia de esas tierras. Entonces yo diría que sí, hasta cierto punto sí tendrían, no habría mucha diferencia en la economía y en la de México y de Francia en esa época. Ok, gracias, Uriel. Es que es un poco al punto al que quiero llegar y ahorita quiero escuchar a los demás. O sea, estamos en un momento de la historia en el que el capitalismo se está consolidando en el mundo, que es el siglo XIX. O sea, en realidad, ustedes lo van a ver con las siguientes lecturas que vamos a hacer. Mañana vamos a ver, el miércoles vamos a ver Alemania y vamos a empezar a ver Estados Unidos. Y luego vamos a ver Japón y vamos a ver la URSS. Y lo que vamos a ver es que en realidad en el siglo XIX la mayoría de los países son rurales, o sea, tienen economías agrícolas. De hecho, el sector agrícola va a ser el sector más importante más o menos hasta 1950 en el mundo. O sea, la mayor parte de la gente va a estar empleada en el sector agrícola. Eso es una realidad. Y va a durar durante muchos siglos. Eso va a ser durante muchos siglos. Pero en este momento en realidad los países son como no solamente muy agrícolas, sino con fuertes características feudales todavía. O sea, acuérdense que nosotros que hemos estado estudiando en el curso, hemos estado estudiando cómo Gran Bretaña abandona las instituciones feudales y abraza el capitalismo. Básicamente de eso se ha tratado el curso, de ver qué pasa en Gran Bretaña porque es el país donde surge la revolución industrial. Ya vimos por qué. En el resto de los países, en realidad, mientras Gran Bretaña está como en esta transición hacia el capitalismo, el resto no son países, el resto de las naciones, en realidad permanecen feudales todavía. Y entonces, ¿qué pasa en el siglo XIX? El siglo XIX es el siglo en el que las economías comienzan a tener este proceso que vivió Gran Bretaña. Entonces, se trata de entender cómo Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón y la URSS dejan atrás el feudalismo y se convierten en países capitalistas. Es un proceso diferente en cada uno de estos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, es un proceso que tarda siglos, ¿no? O sea, poder abrazar el capitalismo es una cosa y dejar atrás las instituciones feudales es un proceso que va a tardar siglos. Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de Francia va a ser un poco, no sé si la palabra es más rápido, pero va a ser diferente, porque en realidad Francia se va a convertir en un país industrializado ya sobre todo en el siglo XX. Siglo XIX, justamente lo que acabamos de ver es que es un país agrícola. Y si uno se pone a pensar en América Latina, no digo que sean iguales, porque en realidad evidentemente no son iguales, pero en términos estructurales tienen rasgos muy similares. O sea, por ejemplo, si ahorita comparamos México con Francia, son países que tienen unas diferencias abismales. O sea, la brecha es enorme.
Que México se quiera convertir en un país como Francia, en un país desarrollado, es como tremenda la diferencia, es muy complicado. Pero en este momento que estamos estudiando, que es el siglo XIX, las diferencias estructurales entre los países no son tantas, ¿no? Lo vamos a ver incluso también con Alemania, como Alemania es un país feudal, muchachos. Y en pocas décadas, porque esa es la cosa, que tanto Alemania como Francia, Estados Unidos, Japón y la URSS, les va a tomar décadas volverse capitalistas. Y en el caso de Rusia, además, es como particularmente rápido el tema, porque no solamente se va a convertir en capitalista, sino en una potencia mundial. Y lo va a hacer en un tiempo muy corto, a diferencia de Gran Bretaña, que tardó muchísimo tiempo. Entonces, como parte de este curso, yo les he dicho, es entender, o sea, parte de lo que quisiera que reflexionemos siempre, no solamente en este curso, sino ustedes yo creo que lo tienen que reflexionar en toda su carrera y cada que lean, es entender o reflexionar por qué México es un país subdesarrollado, por qué somos un país tan pobre, como qué oportunidades pudimos haber tenido en términos históricos para desarrollarnos o para volvernos un país primermundista y no se aprovecharon. Entonces, aquí lo que estamos viendo justamente es un momento de la historia donde los países o las naciones, porque en realidad les digo que el Estado-Nación es una institución que se forma a fines del XIX, entonces, naciones, voy a tratar de no caer en el error de seguirle diciendo países, son naciones. En el caso de estas naciones, en realidad, pues, ¿cómo decirlo? No tienen como tantas diferencias entre sí. O sea, todas son agrícolas, están dejando atrás las instituciones feudales, no tienen el tremendo desarrollo industrial. Francia en particular no lo va a tener, ¿no? En particular, Francia no es un país industrial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Alemania? ¿Por qué Francia? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Rusia, incluso hasta Rusia, se convierten en países industriales y ricos? ¿Y por qué los países de América Latina no? ¿A qué se deberá? Si más o menos todos son unos países agrícolas que están tratando de dejar atrás las instituciones feudales. ¿Qué podrán ser esos elementos? ¿Qué se les ocurre? A ver, Rafael nos dice que por la necesidad de producción. A ver, Jorge. Yo siento que también la unificación de la nación es algo que se distingue muchísimo. Por ejemplo, tenemos en el caso de Alemania, de Francia, que hubo una unificación del sector de la mayoría, cuando en México, por ejemplo, tenemos la diferencia de que hay peleas constantes. O sea, de hecho, hay muchas peleas durante la historia mexicana, peleas internas por el poder. Pero, o sea, digamos, normalmente en todas las naciones podemos ver que hay una pelea, sin embargo, viene como un tiempo de estabilidad. Entonces, en México precisamente no se da, o sea, cada que se acercaban las elecciones, etcétera, había una lucha por el poder, una lucha constante. Y digamos que también eso perjudicó muchísimo a la nación. Simplemente, por ejemplo, con la intervención de Estados Unidos. Ya me fui muy lejos, pero simplemente, por ejemplo, tenemos una lucha interna de liberales y conservadores y cómo le pusieron en parte, en cierto punto, el pie a Santana cuando llega la invasión estadounidense. O, por ejemplo, tenemos el caso de que cuando es la Primera Guerra Mundial, tenemos esta lucha de los revolucionarios, ¿no? Entonces, tenemos a Carranza, tenemos como toda esta lucha interna, pero es una lucha interna que se da desde el inicio y que perdura hasta, bueno, yo diría que hasta la actualidad. Es por eso que México no avanza, por esa lucha interna, en lugar de progresar, se pelean por el poder a cada rato. Sí, o sea, sí es uno de los elementos, perdón que te interrumpí, adelante. No, ya. Ok, es que sí, justamente ese va a ser uno de los elementos, quizá que América Latina, como son países que recién se están quitando de ese yugo español, están viendo los países latinoamericanos si son conservadores, si son liberales, o sea, o en qué se van a convertir, incluso como qué tipo de unión van a tener entre sí los territorios. Entonces, la verdad es que eso me parece que tiene razón, como que el factor político pesa mucho y el hecho de que no tengamos como gobiernos estables es una cosa importante. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de países como Francia o Alemania, en realidad ellos tampoco tienen unificado el territorio.
habría que meterse ya más a estudiar como las historias ya de cada país para ver si en efecto no tuvieron líos a la hora de unificar el territorio, si fue una cosa más tersa. Posiblemente sí, seguramente nuestra condición de países coloniales le pone ahí como un plus a por qué no logramos tener como este desarrollo. Pero yo lo que les quiero decir a todos los siguientes expositores que ahorita vamos a hacer con Anaí el recuento, es que al final de su exposición hagamos como esta reflexión, o sea, que ustedes me ayuden a hacer esta reflexión. Por ejemplo, ahora que veamos Alemania, ¿en qué se parece Alemania a América Latina? Y luego, ¿por qué Alemania se convierte en la potencia que se va a convertir? Ya les había dicho que a mí ese país en particular me llama mucho la atención porque es un país que ha tenido como, ay, ¿cómo decirlo? He estado en una terrible situación en términos económicos, políticos y sociales en muchas ocasiones, y es un país cuya población siempre se repone y vuelven a ser la cabeza, ¿no? En este caso de Europa. Entonces, es lo que vamos a hacer con todas estas exposiciones, siempre estar como pensando, ¿qué hace este país que no está haciendo el gobierno mexicano? O en general los gobiernos latinoamericanos. Entonces, ya cuando terminemos de ver a todos los países, sí nos sentaremos a hacer como esa reflexión ya más general, ¿no? Una vez que hagamos todas las lecturas. Entonces, en ese sentido, muchachos, sí es muy importante que hagan todas estas lecturas, no solamente para fines de aprobar su examen, sino porque como economistas, lo que nos interesa saber es por qué México es un país pobre. O sea, si uno entiende el problema en términos históricos, y además un problema que en realidad sabemos que tiene como muchas causas, entonces es más fácil buscar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, esto lo haremos ya hacia el final y quisiera que lo hiciéramos al final de cada exposición. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el tema de Francia y ya nada más quedémonos un ratito más para que organicemos el tema de las exposiciones. A ver, hoy expuso Francia, Grecia. El siguiente miércoles vamos a ver la lectura de Kemp con el Leonor González. ¿Estás por aquí, Leonor? Sí, maestra, aquí estoy. Ok, entonces a ti te toca el miércoles la lectura de Kemp, que no es una lectura muy larga, entonces, bueno, todos tienen que hacerla porque, no solo para pasar, muchachos, sino porque al final así vamos a poder entender qué pasa en Alemania. Y después ese mismo día vamos a empezar con la exposición de Estados Unidos. Entonces, les voy a hacer una pregunta al inicio de la clase, como hicimos hoy con Francia, para garantizar que estén leyendo a tiempo y después el examen no se les haga muy pesado. Entonces, la pregunta que haremos el miércoles será sobre la lectura de Alemania exclusivamente, pero ese día vamos a comenzar a exponer también la lectura de Estados Unidos, porque esa sí está larga. Entonces, es la pregunta de la lectura de Estados Unidos la haremos hasta el próximo lunes, porque sí es una lectura larga, pero es muy buena la lectura, muchachos. Es en particular, digo, tienen que hacer todas, pero es en particular la de Estados Unidos, es buenísima, porque justamente nos permite entender por qué Estados Unidos se convirtió en el país hegemónico en el siglo XX. O sea, ¿por qué se dispara tanto del resto incluso de los países europeos, ¿no? Entonces, la lectura de Estados Unidos la va a exponer Víctor González y Uriel Almanza. Uriel, si estás aquí, y Víctor González, ¿estás aquí? Víctor. Sí, maestra, aquí estamos. Entonces, Uriel y Víctor ya se pusieron de acuerdo para la exposición de Estados Unidos. Sí. Sí, perfecto. Entonces, ustedes empezarían también la siguiente sesión. No va a dar tiempo de acabar, evidentemente, porque ustedes saben que es una lectura larga, pero al menos traigan media lectura preparada, ¿no? Por si podemos avanzar para ver hasta dónde llegamos. Sí, después de la lectura de Estados Unidos, vamos a ver a Japón y a la URSS. Entonces, para exponer a Japón y la URSS está Rafael Fuentes y Aurora Canseco. Ambos están aquí. Aurora, habías puesto que tenías dudas con la lectura en el chat. Sí, profesora. Es que al parecer son 3 capítulos. Bueno, eso estaba viendo en el Classroom, que primero pone como el de Japón. Y después está Rusia, pero no sé si son los 3 capítulos. Es que son, o sea, a ustedes les toca exponer tanto Japón como la URSS, y los dos vienen en el texto de Madison. Entonces, la idea es que se dividan los textos entre Japón y la URSS. Sí, porque, bueno, parece que está el capítulo, ¿qué es? 1, 2 y 4. Ajá. A ver, déjenme. Creo que son esos. Déjenme abrir el programa. Sí, porque bueno, en el programa al parecer nada más viene
1 y el 2, me parece, pero ya después está en el Classroom otra lectura que es de Rusia. ¿Lo tienes por ahí, Anaí, el programa? Que no lo encuentro. Historia económica, no. Sí. Lo estoy abriendo. Sí, yo igual la estoy viendo. Creo que está aquí en el... Ya. Ajá, es el capítulo 1. Es el periodo Tokugawa. Después el capítulo 2 del periodo Meiji. Ajá. Y luego está el capítulo 1, el capítulo 2 se repite. No, pero me falta Rusia. Tienes razón, nos falta lo de Rusia, ¿no? En el programa, Nay. Me parece que sí, no, tiene razón Aurora. Nada más están las lecturas de Japón, solamente está el capítulo 1 y 2 de Japón. ¿Sí lo viste, Yanaí? Como está en el digesto, Ajá. ¿No tienes por ahí lo del digesto? Ajá, ¿Y cómo está en el digesto? en el digesto ya están integradas las dos. A ver, En el déjame. mismo. A ver si lo encuentro por aquí el digesto. Ay, no sé por qué no lo tengo. ¿Nos explicas cómo está entonces, Anaí? Porque yo no lo tengo aquí a la mano. Bueno, acá de hecho lo puse, sí lo puse separado en Japón y Rusia, pero una de esas dos, la de Japón o Rusia, tiene ambas lecturas. Es capítulo 1, Japón en el periodo de Tokugawa, y el capítulo 2, el periodo Meiji. Lo de Japón es lo más extenso. No, sí están separadas, pero sí están las dos, ¿eh? ¿Pero en dónde, Anaí? Pero no están en el programa, ¿no? Lo que pasa es que si no, tampoco el resto del grupo lo va a leer. Sí, claro. En el programa, pues nada más vamos a integrar lo de Rusia. Pero ¿cómo lo encuentran? O sea, de Rusia, ¿qué es lo que tienen que leer? ¿Cómo se llama la lectura? ¿Es también de Madison? Sí. ¿Y cómo se llama? Se llama, es Angus Madison, Ajá. La reforma agraria y la industrialización zarista. Es el capítulo 7. ¿La reforma agraria y qué? Y la industrialización zarista. No seas mala, corriges nuestro programa, Anaí, porfa. Sí, claro. Entonces, ya tomaron nota, chicos. Para el caso entonces de Japón y de Rusia, es el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 7. ¿Tienen ahí? Entonces con Rafael le exponemos los 3 capítulos. Los 3 capítulos entre los dos, así es. Sí son los capítulos que tú tenías, Aurora, porque creo que dijiste 4, ¿no? Sí, me confundí si era 7, ya leí bien, es 7, pero sí, tenía esa duda de si eran los 3. Ajá, es 1, 2 y 7, sí. Y ya se los dividen entre los dos, ¿no? Sí, Grecia, levantaste la mano. Profe, es que me parece importante mencionar que me parece que no estaba la lectura tampoco en, bueno, esta de Francia, en el plan que se tenía, bueno, en el programa. Entonces, pues quería mencionarlo porque muchos de mis compañeros estaban hablándolo en el grupo. No, sí está, No está lo en el había visto. programa. No, pero sí está en el programa. Porque aquí tengo su programa y lo estoy viendo desde el Classroom. Es la lectura Niveau, Maurice, Historia de los Hechos Económicos Contemporáneos, capítulo 2, libro primero, capítulo 2, Industrialización y Crecimiento de la Industria Francesa. Entonces sí está en el digesto, Grecia, que digan el programa. Y estas lecturas son del digesto. ¿No? Entonces sí está. Lo único que nos faltó es meter el capítulo 7, ¿no, Anaí?
de Rusia. Sí, así es. El capítulo 7 no estaba. Entonces, bueno, eso lo van a exponer Rafael y Aurora, y al final vamos a ver a Lenin, que voy a elegir los capítulos. Ya tengo los capítulos, pero los tengo en la versión que yo tengo del libro. Solamente necesito revisar la versión que le subiste ahí para que sean los mismos, ¿no? Porque creo que varían. Y para Lenin tenemos a Jorge Flores, a Martín Vargas, Edmundo Díaz y Fernando Merlín, ¿no? Sí, son todos los que van a exponer a Lenin. Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, a ustedes me voy a poner de acuerdo con Anaí y toda esta información la vamos a subir al Classroom y ahí les ponemos los capítulos de Lenin que tocan exponer, ¿sale? Entonces creo que lo podríamos dejar hasta aquí. ¿Sale, muchachos? Sí. Sí, maestra. Por favor lean, porque sí se vienen muchas lecturas para cerrar el semestre, pero la verdad es que son lecturas que valen la pena para entender muy bien, porque este es el momento en el que se va a definir, el momento de la historia económica, en el que se define qué países se convierten en intensivos en capital y por lo tanto van a volverse los países industrializados y qué países nos convertimos en intensivos en mano de obra y nos vamos a quedar como países pobres. Entonces es muy importante ver qué es lo que define eso, ¿no? Para eso estamos viendo como la historia de todos estos países. Pues que tengan buen día, buen inicio de semana, chicos. Maestra, disculpe, ¿cree que puedo hablar con usted? Sí, Víctor, claro. Que tengan buen inicio de semana, muchachos. Nos vemos el miércoles.